Una alegría volver a encontrarnos en esta segunda semana del curso que nos convoca en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta semana en el cual estaremos recorriendo la figura de los dos personajes, si se quiere de alguna forma decirlo, principales del libro de Hechos, que van a ser el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Es interesante ver cómo en el contexto del libro de los Hechos, y esto yo lo quiero volver a remarcar, algunos personajes pasan muy desapercibidos, es decir, no se sabe lo que acontece con muchos de los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos, no se marca lo que pasaron con personajes que fueron los que acogieron la historia propia de Jesús, por ejemplo, la Virgen María. No se siguen esos relatos porque volvemos a recordar que la importancia que sintió la comunidad primitiva era la transmisión de la buena noticia de Jesús, donde lo que comparten es lo primordial, en el caso del libro de los Hechos, con la fuerza del Espíritu Santo acompañándolos. En el foro habíamos puesto las dos versiones de una misma canción, esta canción tan bella, Pescador de hombres, tú has venido a la orilla, escrita por un sacerdote español en el contexto de su ordenación. Y este ejercicio de poder ver una canción desde la misma canción, pero en diversidad de versiones, nos ayuda a pensar también y a reconocer cómo los mismos personajes del libro de los Hechos, sean importantes o no sean recordados sus nombres o no sean, todos recorrieron un camino que no solamente fue un camino geográfico, sino también un camino espiritual. En el caso del apóstol Pedro, ¿qué podemos remarcar? La importancia de esta persona que estaba con miedo, que estaba asustado, que había negado a su Señor en los acontecimientos del Jueves Santo, y que de pronto se transforma en esa persona que vence todos los miedos, vence todas las resistencias y se transforma en la voz del Dios vivo y que sigue habitando en él. Del apóstol Pablo, haciendo un pequeño juego de palabras, ¿no? De perseguidor a seguidor. Este cambio en su vida que lo motiva justamente a convertirse a aquello a lo cual había estado combatiendo. Y estas dos vidas nos sirven a nosotros también de marco de referencia para recordar que toda vida en el libro de los Hechos, como lo veíamos en esta semana en el trabajo del foro con el personaje de Dorcas, toda vida es importante para el testimonio del reino de Dios, y que todos cumplimos un rol fundamental cuando somos convocados por Dios para trabajar para su reino, independientemente de nuestros dones, independientemente de nuestras capacidades. Todos en Dios adquirimos una identidad para hacer instrumentos en sus manos, instrumentos de su amor. Lo que me parece también interesante de esta segunda semana para compartir con ustedes es que así, valga la redundancia, como Pedro y Pablo quedan marcados sus nombres y van a aparecer otros como Felipe, como Santiago, como Bernabé, como la Lidia, las mujeres que acogieron a Pablo. También en el libro de los Hechos va a fijar algo importantísimo para nuestra identidad hoy, 2000 años después, que es ponerle nombre a ese conjunto de seguidores de Jesús. Sabemos, porque está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 11, y se los voy a leer, en el versículo número 26, que dice así, que ambos
la primera vez fue en Antioquía, donde a los discípulos recibieron o se los llamó el nombre de cristianos. Cuando nosotros hacemos referencias a nuestros nombres, no solamente son lo que significan para nosotros, sino también nuestros nombres tienen que ver con la identidad y con el significado de nuestros padres, de nuestras madres, cuando eligieron determinado nombre para que ese nombre nos identificara y nos acompañara por el resto de nuestras vidas y nos hiciera seres únicos. Por un lado, es importantísimo que este grupo de seguidores va a tener un nombre que va a marcar justamente al conjunto de estos personajes y les va a dar una identidad que nos acompaña hasta hoy. Pero es interesante, y me gustaría, luego va a estar en el foro como para tarea de la semana, identificar que no fue el primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús, el nombre de cristianos, valga la redundancia, sino que el nombre, la primera forma con la cual se los identifica a los seguidores de Jesús es con los seguidores del camino. Van a ver cómo en varios versículos del libro de los Hechos aparece este título, los seguidores del camino, este camino, con la característica de que camino está escrito con mayúscula, porque hace referencia a el camino que es Jesús. Y esto nos obliga a nosotros, 2000 años después, y a la lectura, y basados en la lectura del libro de los Hechos, volver a recordar de que también siempre estamos en camino, que los procesos de conversión como no son de una vez y para siempre en nuestra vida, no lo fueron en Pedro y en Pablo. Uno puede ver como el desarrollo de su ministerio, tanto en Pedro como Pablo, van todos los días convirtiéndose, madurando su fe a este Dios de la vida que los invita cada día a seguir abriendo sus ojos, sus mentes, sus manos, sus corazones para las realidades que los van interpelando. Por eso podemos encontrar a un Pedro cuyo testimonio, cuya predicación iba a ser específica para los ámbitos hebreos, o un Pablo cuya predicación iba a ser específica ya para el ámbito más allá de lo hebreo, para el mundo helénico. Eso lo pueden ver en los textos del aula virtual. Pero también Pedro, venciendo sus propias resistencias, bautiza a toda la familia de Cornelio, porque Dios lo convoca a que justamente a abrirse, y estos procesos también son procesos de conversión. Entonces se vive la fe justamente como un caminar cada día en las cuales vamos siendo desafiados por el amor de Dios y también por la realidad en las cuales nos toca vivir a cada uno, que nos va confrontando con nuestra propia fe, pero al mismo tiempo que nos va ayudando a madurar, a nutrirnos de la palabra para encontrar respuestas a las preguntas que nos interpelan, que fueron básicamente las mismas preguntas que interpelaron a la comunidad primitiva. Por último, también me gustaría remarcar del libro de los Hechos, es que una de las características que se presentan y que a mí me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, y esto tiene que ver con otra de las tareas del foro, es que no presenta una visión romántica de la comunidad primitiva. En el libro de los Hechos están marcados los desencuentros, están marcadas las discusiones, están marcadas en algunos casos la falta de fe de los propios discípulos. En los primeros capítulos hay una escena que a mí me causa mucha ternura, porque es cuando a Pedro lo va preso por dar el testimonio y estando en la cárcel oran, son liberados con la ayuda de un ángel
y Pedro va a la casa de la mamá de Juan Marcos, donde está la comunidad primitiva orando para que a Pedro lo dejen, lo liberen, pero Pedro está golpeando la puerta y nadie lo oye porque están todos orando, y después cuando una de las muchachas que hacía el trabajo en la casa avisa que está Pedro en la puerta, todos le dicen, la tratan como si no estuviera dentro de sus cabales. O sea que también marca las dudas de las comunidades, cómo también van encontrando, cómo van reconociendo las señales del reino en medio de ellos. Están marcados los egoísmos, en el caso de cuando algunos personajes eligen no compartir sus bienes con la comunidad primitiva, pero no solamente el egoísmo, sino también la mentira, porque mienten, porque dicen que en el caso de Zafira y Ananías, donde dice que compartieron todo lo que habían obtenido de la venta de un campo, y no era así. Están relatados las necesidades de encuentro de las diferentes tendencias que se dieron en la comunidad primitiva. Entonces, por eso les decía que no es una visión romántica, es decir, no es todo está bien, no, sino que uno puede reflejarse, incluso en nuestras propias comunidades hoy podemos reflejar las mismas muchas veces discusiones que se dan en el libro de los Hechos. Pero lo que marca el libro de los Hechos también, esto es lo importante, el poder de la escucha y de la palabra. Y sobre el poder de la escucha y de la palabra para entenderse, para comprenderse, para escuchar los argumentos del otro, para buscar consensos, está sobre todo que en todo momento buscan la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Estar abierto a lo que el Espíritu Santo va a estar diciendo a la comunidad primitiva. Que en esta segunda semana, donde justamente vamos a ver las vidas de Pablo y Pedro, también podamos pensar en nuestras propias conversiones, esos momentos en los cuales nos sentimos convocados por el Señor de la vida a iniciar un viaje con Él. Un viaje que indefectiblemente va de una orilla a otra. Que Dios nos bendiga en este tiempo y que podamos, en la lectura del libro de los Hechos, también sentir cómo nuestra vida, con un nombre y con una identidad, tiene un valor para compartir las primicias del reino, como fue en la comunidad primitiva.